Hola, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 1 de Contabilidad Bancaria y les hablaremos sobre el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala o Banco Central viene siendo sino un banquero de los demás bancos y procurar no hacerle competencia a la banca privada. Reseña histórica del Banco de Guatemala. Durante la segunda y tercera década del siglo XX, el profesor Kemmerer asesoró a varios gobiernos latinoamericanos, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en la creación de sus bancos centrales a imagen de los bancos de la Reserva Federal que habían sido establecidos en Estados Unidos en 1913. A mediados del siglo XX, el Dr. Triffin también dirigió otros equipos asesores para las reformas financieras de otros países latinoamericanos. Cabe agregar que la redacción de algunas partes de esa ley orgánica del Banco de Guatemala también contó con la asesoría del Dr. Raúl, gerente del Banco Central de la República de Argentina. Por ejemplo, el espíritu y la letra de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala de 1946 se vio trastocado, entre otras disposiciones legales, por el decreto 1704 de septiembre de 1977, que modificó la conformación de la Junta Monetaria, por el decreto 62-70 de septiembre de 1970, que acortó el periodo de la presidencia del Banco Central, y por el decreto 106-71 se creó el sector público financiero, aunque este último se corrigió posteriormente mediante el decreto de ley 41-85. El PSF o FSAP, por siglas en inglés, fue concedido por un equipo de expertos que visitaron Guatemala en dos misiones presididas por Alfredo Leonel y Augusto de la Torre. En julio y septiembre de 2000, el PSF dio lugar a un proceso de asesoría y seguimiento al proceso de reformas legales por parte de los expertos funcionarios de los organismos internacionales. Una primera versión de esta ley se había aprobado mediante el decreto 4-2002 en febrero de 2002. La versión final, revisada y compatibilizada con las otras leyes financieras, el 29 de abril de 2002, mediante el decreto número 24-2002 del Congreso de la República. Es de hacer notar que Guatemala es uno de los pocos países cuya constitución política establece por una parte el sistema de banca central a cargo de cumplir con la función estatal de regular la circulación de la moneda y por otra le confiere al Banco Central la calidad de entidad autónoma. Objetivo del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tiene como objetivo fundamental contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias cambiarias y que promueven la estabilidad en el nivel general de precios. Funciones del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tiene, entre otras, que determina la presente ley, las funciones siguientes: ser el único emisor de la moneda nacional, procurar que se mantenga un nivel adecuado de liquidez del sistema bancario, mediante la utilización de los instrumentos previstos en la presente ley, procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos, recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales a que se refiere esta ley, administrar las reservas monetarias internacionales de acuerdo con los lineamientos que dicte la Junta Monetaria y además las funciones compatibles con su naturaleza de Banco Central que le sean asignadas por el mandato legal. Las funciones a que se refiere el presente artículo se ejercerán sin menoscabo de alcanzar el objetivo fundamental establecido en el
Operaciones de crédito y operaciones internacionales. Operaciones de crédito. Con base en la política monetaria, cambiaria y crediticia determina por la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala podrá otorgar créditos a los bancos del sistema únicamente para solventar crisis temporales de liquidez, tomando en cuenta para ello un informe sobre la situación patrimonial y de cartera del banco solicitante deberá presentar el superintendente de bancos. El monto de crédito no podrá ser superior al 50% del equivalente al patrimonio computable del banco de que se trate, quien deberá garantizarlo con garantía preordinaria de créditos o garantía hipotecaria. El plazo de dicho crédito no podrá ser mayor de 30 días calendario, el cual la solicitud razonada del banco de que se trate podrá ser prorrogado por la mitad del plazo original. La tasa de interés a ser aplicada al crédito deberá ser superior a la que en el promedio aplique en operaciones activas en el banco de que se trate. Únicamente se podrá otorgar a un mismo banco hasta un máximo de 2 créditos en un periodo de 12 meses, siempre que los mismos se otorguen en 2 meses no consecutivos del tal periodo. Operaciones internacionales. Cooperación e integración. La Junta Monetaria podrá autorizar al Banco Central para suscribir acuerdos de cooperación y acuerdos de integración monetaria en bancos centrales, asociaciones de bancos centrales u otros entes similares. Operaciones con instituciones internacionales. El Banco de Guatemala podrá efectuar con instituciones bancarias internacionales las operaciones que le correspondan de acuerdo a los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República de Guatemala. Financiamiento. El Banco de Guatemala, previa autorización de la Junta Monetaria, podrá obtener financiamiento y efectuar otras operaciones que correspondan a la naturaleza de un banco central con bancos centrales. Operaciones de corresponsalía. El Banco de Guatemala, previa autorización de la Junta Monetaria, podrá actuar como agente o corresponsal de otros bancos centrales, de instituciones bancarias internacionales y de otras instituciones financieras extranjeras, y nombrar a tales entidades como sus agentes o corresponsales en el exterior. Relación con el Estado. Artículo número 53. Consejero y agente financiero. El Banco Central ejercerá la función de consejero en materia de su competencia y agente financiero de Estado. Artículo número 54. Operaciones bancarias oficiales. El organismo ejecutivo, las instituciones autónomas descentralizadas y, en general, las entidades y dependencias del Estado, salvo disposición legal en contrario, efectuará sus operaciones financieras en moneda nacional o extranjera, tanto en el país como en el exterior, por medio del Banco Central, si las circunstancias lo aconsejan. La Junta Monetaria podrá autorizar a los entes a que se refiere el presente artículo para que realicen operaciones financieras en cualquier entidad bancaria. Artículo número 55. Depósitos oficiales. Los recursos financieros de los organismos ejecutivos y los de las instituciones autónomas descentralizadas y, en general, de las entidades y dependencias del Estado provenientes del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, salvo disposición legal en contrario, serán depositados en el Banco de Guatemala los depósitos de garantía en favor del Estado o de cualquiera de sus dependencias y toda clase de depósitos judiciales. Salvo disposición legal en contrario, también serán depositados en el Banco de Guatemala, no obstante lo anterior. La Junta Monetaria reglamentará las condiciones bajo las cuales los entes a que se refiere el presente artículo podrán constituir depósitos bajo el sistema y los recursos que estén destinados a cubrir sus operaciones de giro ordinario. Artículo número 56. Cuenta General de la Tesorería Nacional. El banco abrirá una cuenta general de caja a la Tesorería Nacional, en la que acreditará todas las disponibilidades del organismo ejecutivo. Los traslados de fondos de esta cuenta a otras cuentas solamente podrán hacerse por orden del funcionario competente.
con la vista de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 57. Opiniones. Siempre que el organismo ejecutivo o cualquier ente público tenga el propósito de realizar operaciones crediticias en dinero o cuando gestionen la contratación de préstitos en el interior del país, deberán solicitar la opinión de la Junta Monetaria. La opinión de la Junta Monetaria se fundará en la incidencia de la operación contemplada sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecución en el mediano y largo plazo del objetivo fundamental del Banco Central. Artículo 58. Limitación de responsabilidades. Cuando el Banco Central actúe como agente financiero del Estado, no asumirá obligación financiera alguna ni de cualquier otra naturaleza derivada del incumplimiento por parte del Estado del pago principal, ni derechos y comisiones o cualquier otro compromiso de carácter financiero o de otra naturaleza. Artículo 59. Obligación de informar. Los entes del Estado, bajo su estricta responsabilidad, deberán proporcionar al Banco Central, cuando éste se lo requiera y dentro de un plazo que se le señale, la información o documentación que se le solicite para el cumplimiento de su objetivo fundamental de sus funciones. En particular, el Ministerio de Finanzas Públicas y los demás entes del Estado de la Junta Monetaria estimen lo necesario, deberán informar apropiadamente sobre el flujo de caja y sobre otras variables relevantes para el periodo de la Junta Monetaria que señale, a fin de facilitar el manejo de la liquidez monetaria por parte del Banco de Guatemala. Las autoridades o funcionarios del ente del Estado de que se trate que no cumplan con lo dispuesto en el presente artículo quedan sujetos a lo estipulado en el artículo 419 del Código Penal.